a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Estamos habituados a que encuentren a esa persona fallecida o que esa persona fallezca en sus brazos, pero ahí he dicho la palabra, en sus brazos. Entonces las pautas a seguir fueron que se alejase del muerto, que cerrase la habitación. Me cuesta hablar de ello. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el testimonio emocionado de Emma, trabajadora de teleasistencia de Cruz Roja, que ha tenido que sufrir estas últimas semanas con impotencia la llamada de muchos ciudadanos a los que se les moría un familiar por el COVID-19 y, como decía, les tenía que decir que les dejaran solos en la habitación. Hoy ponemos rostro a esas voces que ayudan y consuelan en estos momentos tan duros a mucha gente. Esas llamadas, afortunadamente, ya no se producen con tanta asiduidad y los datos apuntan a una clara mejoría. Tanto es así que el Hospital de Campaña de la Feria de Muestras de Valladolid, símbolo de esta crisis en esta comunidad, ha empezado ya a desmantelarse. El uso obligatorio de las mascarillas en la vía pública y espacios cerrados será obligatorio desde mañana y precisamente en Béjar, la que fuera una de las grandes ciudades textiles de España, recuperan su actividad estos días a marchas forzadas. Una empresa se reconvierte y fabrica mascarillas para el mercado nacional. Ha desatado una enorme demanda en todo el país. A Pedro Sánchez no le ha quedado más remedio que doblegarse a las exigencias de Ciudadanos y propone la prórroga finalmente del estado de alarma de 15 días y no de 35 como en un principio había planteado. El presidente Sara Ayuso Madrid no tenía apoyos suficientes. Sí, la ministra portavoz reconoce que el 7 de junio es la fecha con más apoyos parlamentarios y niega que el diálogo con Cataluña sea una de las condiciones que ha puesto Ciudadanos, tal y como presume el Partido Naranja, que sigue sumando bajas por su apoyo a la prórroga del estado de alarma, la última de Marcos de Quinto. El hospital de campaña instalado en la Feria de Muestras de Valladolid comenzó a funcionar a finales de marzo como desahogo de los hospitales de nuestra comunidad. Cerró sus puertas un mes después, pero se quiso dejar un mes más en hibernación por prevención. Ana Martínez, buenas tardes. El desmontaje, sin embargo, se ha adelantado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, se ha adelantado porque consideran que los hospitales tienen mayor capacidad operativa, que hay más recursos para atender a los enfermos por coronavirus y que la tendencia en el número de contagios hace pensar que ya no es necesaria esta infraestructura. Se montó en tiempo récord, en apenas 6 días, y se hizo por precaución. Estaba preparado este hospital de campaña para atender a 200 pacientes y finalmente pasaron por aquí 40, todos ellos con síntomas leves. Lleva cerrado un mes y ahora se desmontan. Apenas 4 días veremos este recinto de la Feria de Valladolid completamente vacío. Eso sí, los profesionales sanitarios nos dicen que debemos ser cautos, debemos tener precaución de todos nosotros. Depende que continuemos por este buen camino. Ha estado operativo durante un mes. Estaba preparado para atender a 200 pacientes con COVID-19, pero solo han pasado 40 enfermos por aquí. Hemos tenido solamente los pacientes que los hospitales consideraban que podíamos tener porque eran leves y necesitaban pocos cuidados. Este hospital de campaña cerró sus puertas el 26 de abril, pero iba a mantenerse en hibernación hasta el 26 de mayo, por si era necesario. La previsión se ha adelantado unos días y ya se está desmontando. Los hospitales afortunadamente tienen una mayor capacidad operativa, tienen recursos suficientes para atender los pacientes y se supone, por la previsión que hay y por la tendencia que hay del número de pacientes que hasta ahora se está diagnosticando, que no parece que en breve plazo se tenga que utilizar este recurso asistencial. En apenas 4 días aquí ya no quedará nada, ni camas, ni mobiliario, ni material sanitario, pero todo se va a optimizar. Se está clasificando, se está empaquetando para que pueda ser utilizados en el resto de los hospitales. Hay menos casos de contagio por coronavirus, pero de todos depende de nuestra responsabilidad que todo continúe por el buen camino.
Ya no quedan hospitales de campaña en Castilla y León y ese es un buen síntoma de que las curvas de contagios y fallecidos siguen remitiendo, aunque los datos de hoy en España, Eduardo Martínez, hablan de un ligero repunte. Efectivamente, buenas tardes. En el conjunto de todo el país hay un ligero repunte tanto en el número de nuevos contagios como en el de fallecidos. Vamos primero por partes, como decimos, en el conjunto de todo el país. En las últimas 24 horas se han contabilizado 295 nuevos casos de coronavirus confirmados mediante prueba PCR. Son 10 más que ayer, pero como vemos, la curva sigue esa tendencia que sigue, según dicen los expertos, y ven el lado positivo porque sigue siendo decreciente. ¿Qué ha pasado en Castilla y León? Pues en nuestra comunidad no solamente no ha habido un repunte, sino que la cifra de nuevos diagnósticos de coronavirus en Castilla y León es menor que ayer. Ayer contabilizamos 42 nuevos casos, hoy 37. Es la cifra más baja, José Luis, desde antes de la declaración del estado de alarma. En cuanto a los fallecimientos, en España también ha habido un pequeño repunte, pero en Castilla y León, Eduardo, nos quedamos con un dato, que es el de las residencias de ancianos. Vamos primero con el contexto nacional. En nuestro país ha habido un pequeño repunte también, como decíamos, en el número de fallecidos, que en las últimas 24 horas asciende a 83 nuevos fallecidos. Son 24 más que la jornada de ayer, aunque, como destacan los expertos, es el tercer día consecutivo que la cifra de fallecidos en España está por debajo de la barrera psicológica de los 100 diarios. En nuestra comunidad, en Castilla y León, la cifra que suele dar la Consejería de Sanidad es la de ciudadanos que han fallecido con coronavirus en los hospitales de la comunidad. Hoy es 1.964, son 4 más que en la jornada de ayer, pero como decía José Luis, nos quedamos con un dato bastante más esperanzador, es el de la cifra de fallecidos en residencias. En las últimas 24 horas no ha habido que lamentar ninguna nueva víctima mortal, así que como ayer en 673. Y a partir de ahora vamos a dar la cifra global de mortalidad con COVID aquí en Castilla y León, que es esta que ven aquí abajo, 3.373 personas, 26 más que ayer. Si se fijan, es algo más que la suma de estas dos cifras, pero porque aquí se incluyen fallecidos en hospitales, en residencias y en su domicilio, y se extrae este número a partir de las tarjetas sanitarias que se han dado de baja. Volvemos a hablar de contagios porque hoy también hemos conocido el primer estudio a gran escala realizado en un hospital en nuestro país. Ha sido en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Ya ha confirmado que allí los sanitarios se han contagiado de coronavirus más que el resto de la población. El 24% de los 5.000 sanitarios del Hospital Ramón y Cajal que se han prestado al estudio tiene anticuerpos, es decir, ha pasado la enfermedad. Y un dato que ha sorprendido a los responsables del estudio: la mitad de los sanitarios infectados no han tenido síntomas. El mensaje que estamos tratando de dar es que fuera de esa actividad, con el contacto con los pacientes, tenemos que seguir manteniendo esas medidas de protección en lo que sería la relación laboral entre unos trabajadores y otros. Los datos oficiales de sanidad indican que el 11% de la población de Madrid ha pasado ya la enfermedad. Los sanitarios, según este estudio, son más del doble. Los profesionales lo achacan a una deficiente protección, pero no solo, son múltiples las causas. Entre ellas puede ser el número del material que hemos tenido, la calidad del material, el número de profesionales y sobre todo por el número de veces que han estado expuestos a este virus. Según los expertos, estos estudios masivos de seroprevalencia son fundamentales no solo para los sanitarios, sino para la población en general, porque permiten conocer la dimensión real de la extensión de la enfermedad. La noticia más esperada en estos tiempos es sin duda la llegada de la vacuna contra el coronavirus, y en Estados Unidos ya trabajan para tener una a finales de año, que podría incluso comercializarse en el resto del mundo a principios de 2021. El laboratorio Moderna de Massachusetts ha proclamado el éxito de su primera fase de ensayos con humanos. Asegura que su vacuna genera los mismos anticuerpos que tienen aquellos que han superado la enfermedad. Aún tienen que hacer otras 2 fases de pruebas y conseguir la autorización sanitaria para producir en masa la vacuna, pero los resultados son prometedores. Solo el anuncio ha reanimado las bolsas. Se ha visto que los anticuerpos que han generado son neutralizantes contra los virus, es decir, no solamente se generan anticuerpos, sino que esos anticuerpos actúan contra el virus. Que si todo sale bien, posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos. Pero mientras no tengamos una vacuna, una de nuestras principales armas para combatir al COVID-19 son las mascarillas. Esta tarde el ministro de Sanidad ha anunciado que serán obligatorias muy probablemente desde mañana en calles y lugares cerrados donde no se pueda cumplir la distancia mínima. No obstante, ha dejado claro que el Gobierno no las distribuirá. Hoy hemos querido saber cómo se desechan tras la alerta de Protección Civil sobre la presencia de mascarillas tiradas en muchas calles. Hablamos además de unos protectores que también contaminan.
Ya es una obligación, todos debemos tener mascarilla, pero ¿sabemos en qué contenedor debemos tirarlas? En latas, bricks y plásticos. En el contenedor de papel. En la bolsa de basura, normal de casa. ¿A la basura? ¿Dónde lo vamos a tirar? En las papeleras, profesor. Utilizaremos los contenedores de basura inorgánica, aunque también nos podrían servir las papeleras porque de momento no se pueden reciclar. El residuo de mascarillas no se recicla, se lleva directamente a vertedero. Es una situación sobrevenida y en este momento carece de un circuito de reciclaje o de reutilización adecuado. Las mascarillas están hechas con tela, papel y una mezcla de otros materiales de filtrado que por el momento no se pueden reciclar. Pero sí podemos evitar gestos que perjudiquen más, como tirarlas al suelo. Lo más importante es nunca tirar el material sanitario al suelo. No solo por una cuestión cívica, sino medioambiental, ya que pueden acabar contaminando nuestros ríos y océanos a través de las redes de alcantarillado. Solo en Castilla y León hay 2.400.000 habitantes. Imagínense si utilizáramos una mascarilla por día, lo que supondrían todos esos residuos. Supongo que si la mascarilla viene para quedarse porque no tenemos vacuna o porque nos va a tocar convivir con ella una serie de años, pues se implementará un sistema para poder reciclarlas. Porque de momento no podemos tirarlas aquí ni aquí. Es tiempo de mascarillas, por eso esta empresa bejarana, dedicada desde hace 25 años a la fabricación de distintos productos de descanso, ha reconvertido su línea de producción para fabricar mascarillas de alta calidad. Llevan más de 30 años trabajando en el sector textil. Debido a la situación actual en la que vivimos todo el mundo, nuestras instalaciones y nuestra empresa ha decidido reconvertirse para poder fabricar mascarillas. Actualmente contamos con una máquina de fabricación de mascarillas, pero queremos llegar a mediados de junio a tener 6. El sello de una empresa española detrás de este producto tan demandado ha desatado una enorme demanda. La empresa ha ido incorporando maquinaria y también plantilla de manera notable, todo tras un proceso de alta inversión para traer la maquinaria de China, formar al personal y poner en marcha la web para la venta online. ¿Qué es lo que significa esto? Que podremos contar a finales de junio con 60 nuevos puestos de trabajo para una ciudad como Béjar. De momento la fábrica está en pleno boom, pero confía en que se esté abriendo una línea de futuro, toda vez que las mascarillas parece que tendrán que quedarse con nosotros. Solo en Castilla y León más de 3.300 personas han fallecido en hospitales y en residencias de mayores por el coronavirus. Pero en este número no están todas las que son, porque también ha muerto gente en sus casas. No hemos visto las imágenes del duelo, ni de la pérdida, ni del dolor. En la soledad de los hogares, los familiares de las víctimas han acallado su pena. Esta situación la conocen muy bien quienes han trabajado en primera línea. Enma llega a su trabajo, ese oficio al que se dedica desde hace más de 20 años. Ha realizado miles de llamadas, pero la coraza creada por la veteranía no ha sido suficiente para no derrumbarse emocionalmente. Estamos habituados a que encuentren a esa persona fallecida o que esa persona fallezca en sus brazos, pero ahí he dicho la palabra, en sus brazos. Entonces las pautas a seguir fueron que se alejase del muerto, que cerrase la habitación. Me cuesta hablar de ella. Impotencia, frustración, tensión son las emociones con las que conviven. Estamos tardando mucho en resolver esas situaciones. Le animo a que consejera, de tomar la medicación. médico, su intuición ha sido clave para saber leer entre líneas, porque los mayores tenían miedo a ir al hospital. 106 años, todo sabían que era un viaje de ida hacia la más profunda soledad. Yo, la persona que cogí fallecida, el día anterior estuvimos hablando con ella y nos dijo que estaba bien. Elena está aislada del resto de sus compañeros por sus patologías. Aún así sigue trabajando. ¿Qué tal está llevando todo esto? Nos dice que estar en primera línea ayudando a los demás es altamente gratificante. Me he ido a casa tocada, mis padres han estado con COVID los dos, y al venir a trabajar aquí y oír todo lo que pasaba, más yo lo que tenía en casa. Han escuchado centenares de historias, de problemas, de amargas vivencias. Su voz cercana y familiar significa para algunos su única conversación, para otros su única compañía. Saben que estamos aquí al otro lado siempre. Y seguimos conociendo gente que se infecta de coronavirus. La Diputación de Zamora decidió realizar el test a los trabajadores que iban a trabajar a sus dependencias diariamente y, curiosamente, el presidente ha dado positivo. Es asintomático, pero tendrá que aislarse 2 semanas en casa. Parece ser que estoy en la fase final de la enfermedad.
Estoy terminando la enfermedad, soy asintomático. Lógicamente me recomiendan estar en casa, estaré en mi casa, estaré los 15 días. Yo me encuentro bien, creo que es bueno que todos nos hagamos los test para ver en qué situación estamos y no poder contagiar a otras personas como podría suceder en mi caso. La Universidad de Valladolid ha publicado varios informes que analizan la evolución del COVID-19 en Castilla y León. Lo han realizado dos profesores del Departamento de Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Sociales. El último sobre la tasa de mortalidad se ha dado a conocer hoy mismo y vamos a hablar ahora con uno de sus autores. Se trata del profesor Alfonso Moral. Buenas tardes. Sí, profesor, ¿nos escucha? No sé si tenemos algún problema técnico. No hay posible. Bueno, intentaremos conectar más tarde con el profesor para que nos cuente cuáles son las conclusiones de ese estudio. Bueno, pues íbamos a hablar con el profesor también de Soria, de la provincia de Soria, que es una de las más castigadas. Y la número 2 del Partido Socialista Autonómico reclama a la Junta que un epidemiólogo estudie lo que ha ocurrido en esa provincia. Virginia Barcone sostiene que urge un plan de acción sanitaria para esa provincia para evitar que en el avance de fase se produzca un nuevo rebrote. Exigimos que un experto en epidemiología y medicina preventiva, por una parte, se encargue de dirigir los trabajos que expliquen el contagio tan elevadísimo y la evolución de la enfermedad en la provincia de Soria. Un estudio serio, objetivo y riguroso, que deje de echar la culpa a todos. Si lo que queremos saber es qué ha pasado para que no vuelva a pasar. Sí, ahora sí. Comentábamos antes que la universidad ha publicado varios informes sobre el COVID-19, uno sobre la letalidad, la mortalidad en Castilla y León, y tenemos a uno de sus autores. No sé si nos escucha ya el profesor Alfonso Moral. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. En este último estudio, ustedes analizan cómo afectan los movimientos de la población entre áreas de salud y zonas limítrofes en una comunidad tan extensa como Castilla y León y observan que no tiene nada que ver ni los contagios ni el número de muertes en zonas cercanas a Madrid con otras más alejadas, como por ejemplo la raya con Portugal o el norte de Burgos y Palencia. ¿Se demuestra, por tanto, que el criterio marcado por la Junta de Castilla y León de desescalar por áreas básicas de salud es el idóneo? Una de las conclusiones del trabajo sí que va un poco en esa línea. Tenemos que tener en cuenta que Castilla y León es una comunidad autónoma muy grande. Las provincias que integran Castilla y León son muy grandes. Muchas de las provincias de Castilla y León son más grandes que comunidades autónomas, sobre todo las uniprovinciales, pero incluso la mayoría de las provincias de Castilla y León también son más grandes que lo que puede ser el País Vasco. Entonces, en ese sentido, cada provincia es muy heterogénea. Y lo que ocurre, por ejemplo, en el norte de Burgos no tiene nada que ver con lo que ocurre en el sur de Burgos. En el norte de Burgos los flujos se producen sobre todo con el País Vasco y en el sur pues están más dirigidos a Valladolid o a Madrid. En ese sentido, una apertura generalizada o el no tener en cuenta esas heterogeneidades pues puede tener efectos perversos, digamos. Entonces, desde nuestro punto de vista, el hecho de haber hecho la desescalada, teniendo en cuenta esas diferentes realidades de las diferentes zonas básicas de salud, sí que tiene sentido. Está claro, como decía, que los contagios han surgido en función de cómo nos movemos, cuáles son los flujos naturales. Es decir, en Segovia o Soria la gente, como decía, se mueve más hacia Madrid y en Miranda de Ebro, que también fue un foco importante, hacia Vitoria. Estábamos rodeados, profesor. Bueno, a ver, lo que está claro es que el virus no estaba en España, vino de fuera, y existen dos principales núcleos de entrada en España. Uno puede ser Barcelona y el otro es Madrid. Castilla y León tiene muchos flujos poblacionales con Madrid, sobre todo lo que sería la zona sur de Castilla y León. Podría ser Segovia, Soria, o también Salamanca. Casi todas las provincias de Castilla y León tienen muchos flujos con Madrid. Entonces, en ese sentido, la distribución territorial del nivel de contagios y del número de fallecidos responde un poquito a ese patrón, a la existencia de mayores flujos poblacionales con uno de los núcleos de la epidemia que ha sido Madrid. Sí, avisan también en su estudio de que hay que estar alerta de cara a la desescalada de los flujos de población. ¿Se puede repetir la historia? A ver,
Lo que está claro es que en la medida que se abran los movimientos, pues vuelve a aparecer otro de los flujos de contagio. El contagio se puede producir básicamente de dos maneras, porque viene de fuera o porque nos contagiamos entre los que ya estamos en un determinado sitio. Si se produce la desescalada, abrimos la posibilidad de esos desplazamientos con zonas limítrofes. Entonces, yo creo que depende también mucho de cómo nos hayamos concienciado un poquito todos, de seguir esas medidas de limpieza, de utilizar mascarillas, de mantener esas distancias. En la medida en que todos seamos un poco responsables, pues yo creo que la desescalada será más difícil que genere nuevos focos. Pero sí, yo apelo también un poquito a la responsabilidad de la gente. En el momento que se produzca la desescalada, pues que no pensemos que todo ha pasado ya. El virus todavía está aquí y se pueden producir esos rebrotes, entiendo que sí, claro. Sí, aunque su estudio no mide los criterios sanitarios con los que nos tenemos que mover a la hora de la desescalada, le pregunto su opinión personal. Con los datos que manejan, ¿estaría Castilla y León preparada para pasar en su totalidad a la fase 1 el próximo lunes, como pudiera estar previsto? Bueno, esa es una respuesta que yo no puedo dar, pero porque tampoco eran las pretensiones de nuestro trabajo. Nuestro trabajo tenía dos pretensiones. Por un lado, entender cuál era la distribución territorial de los flujos y, en segundo lugar, intentar analizar si el confinamiento había tenido algún tipo de efecto. Esas eran nuestras pretensiones. Yo creo que la pregunta de si debe salir Castilla y León o no debe salir Castilla y León es una pregunta para ese famoso grupo de expertos que son los que tienen que decirnos si salir o no salir. Yo puedo ver en las estadísticas o en los datos que hay publicados cuál es el nivel de contagiados por cada 1.000 o por cada 10.000, pero yo no sé si eso es grande o es pequeño en función de los parámetros que ellos siguen. Y además existe otra pata de ese banco que es las cuestiones sanitarias. Yo no sé, sé que hay parámetros que están relacionados con la capacidad de camas, de UCIs, de poder incrementar la capacidad sanitaria, y yo no tengo esa información. Por lo tanto, como no tengo la información, no puedo dar una respuesta, pero ni tampoco opinión personal, por el hecho de que yo no sé exactamente cuáles son esos parámetros, porque yo no sé si Segovia tiene la capacidad de incrementar su capacidad hospitalaria para hacer frente a un rebrote. Pues lo entiendo perfectamente. He querido que se mojara, pero entiendo que no puede hacerlo. Pues Alfonso Moral, profesor de la Universidad de Valladolid, estaremos muy pendientes del próximo estudio que hagan también sobre el COVID-19 en Castilla y León. Gracias. Gracias a usted. Y hoy hemos conocido también cómo nos hemos adaptado a estos meses de confinamiento en Castilla y León. Un 76% de los ciudadanos considera que lo ha hecho bien. Es uno de los resultados de un estudio de la Mutua de Propietarios que deja algunos datos interesantes más. Un 23% de hogares con personas mayores ha cambiado sus hábitos de ventilación, algo que podría afectar a su salud si se elevan demasiado los niveles de CO2. Además, el 11% de los castellanos y leoneses ha tenido que modificar sus viviendas para poder disponer de un hogar adecuado para el teletrabajo o para practicar deporte. Frente común entre las organizaciones vitivinícolas de la comunidad y la Junta contra las ayudas del Gobierno al sector. Consideran injusto el borrador que el Gobierno ha presentado para recuperar el sector después de la crisis. Aseguran que hay una gran desigualdad entre territorios y que se favorece a algunas comunidades frente a otras. Por eso la Consejería de Agricultura ha presentado alegaciones. Si no lo son tenidas en cuenta, a nosotros, a los castellanos y leoneses, nos van a dejar fuera de las medidas que se están implementando para dar una respuesta, que en todo caso va a ser una respuesta no total, sino que es una respuesta limitada a la problemática que tiene el sector del vino. Y de bebidas seguimos hablando, porque con bares y cafeterías y restaurantes cerrados o a medio gas, las empresas distribuidoras no distribuyen. Tienen los almacenes llenos, totalmente a reventar de bebidas y alimentos que consumimos en ese tipo de establecimientos. Ya dan por perdida el 40% de la facturación de este año. Hace meses que estos camiones desaparecieron de nuestras calles. De alguna manera nuestra actividad y nuestra vida
va ligada 100% a la hostelería. Si la hostelería va mal, nosotros vamos mal, y si va bien, nosotros subimos. Esta empresa distribuye bebidas en 1.600 establecimientos. De unas ventas de un 100% a unas ventas del 2%. El parón lastrará un 40% su facturación anual. Esto puede suponer pues un par de años complicados de ajuste, hasta que creo que paulatinamente se vaya recuperando el nivel de actividad. La compañía de Francisco reparte desde arroces hasta conservas. Somos 26 y, como has podido comprobar, estamos 2. El resto está en ERTEs o autónomos, que son los repartidores. Hemos sacado una línea de venta a domicilio por, digamos, sacar otra línea o reinventarnos de alguna manera. Apuestan por innovar para no quedar separados, mientras algunas ya han bajado la persiana. Es un sector que estaba tocado, o sea, que estaba pasando ciertas dificultades. Piden mayor claridad en las normativas, que también aporte tranquilidad a los clientes. Tú no puedes levantarte sin saber qué es lo que va a pasar a los 2 días siguientes. Aquí ya se plantean algunos incentivos que ayuden a sumar liquidez a los hosteleros, como un primer pedido gratuito. Pues casi el 70% de la cerveza en España se consume en bares y restaurantes. Con su actividad paralizada desde que se decretara el estado de alarma, las consecuencias han llegado a las empresas del sector agrario que proveen de cebada a los fabricantes. En Soria, algunas almacenan hasta 4.000 toneladas. Sin bares no hay cañas, y sin cañas la cebada cervecera no se vende. Solo en esta empresa soriana de Almazán almacenan 4.000 toneladas de grano que iban a comprar los principales fabricantes de España. Pero el coronavirus ha obligado a ampliar los plazos de entrega de los contratos. Lo que teníamos que entregar hasta el mes de junio o julio, pues nos lo van a hacer hasta Navidad. Ese es el acuerdo al que hemos llegado, amistoso. Pero en algunas empresas ya digo que están haciendo directamente anular los contratos. El problema es que mantenerla en estos almacenes más de la cuenta puede repercutir en su calidad y que deje de ser cebada apta para fabricar cerveza. Sobre todo ahora, cuando llega el verano con la calor, es que al estar mucho tiempo almacenada puede perder germinación. Entonces, para el tema de la cerveza, fundamental que germine. El 95-97% de germinación exigen. Si no da la germinación, ya no sirve para cerveza, hay que echarla para pienso. Y eso se traduce en una pérdida del valor añadido de este grano, que aguarda a ser convertido en el producto estrella de nuestros bares. También el sector del juego va recuperando poco a poco cierta normalidad. Desde ayer, Loterías y Apuestas del Estado recupera sus sorteos, y la semana del 25 al 31 de mayo comienza la Bonoloto y el Gordo de la Primitiva. Las oficinas ya atienden a sus clientes con todas las medidas de seguridad, donde, por ejemplo, los boletos ya no estarán a nuestro alcance, sino que habrá que pedirlos. Los sorteos de lotería pendientes se retomarán en junio, pero desde esta semana ya podemos sellar otras apuestas. Las administraciones retoman su actividad con los sorteos de la Primitiva y Euromillones. Ahora los boletos ya no están en los dispensadores, debemos pedirlos a las dependientas, así como los bolígrafos, y después de cada uso se desinfectan. Y si quieren saber qué pasa con los sorteos atrasados, como el del Día del Padre, pues sepan que se retomarán a partir de junio. Primero sería el día 19 de marzo, que era jueves, se sorteará el 11 de junio, y el siguiente, el Día del Padre, el especial del Día del Padre, que era del 21 de marzo, y se sorteará el día 13 de junio. Luego hay un calendario para que todo el mundo lo pueda ver, que no haya pegas de las fechas de los sorteos. El COVID-19 también ha afectado a las exportaciones. Hoy hemos conocido las cifras de marzo y la contracción es grande. En España el descenso ha sido del 14% y en Castilla y León del 16%. Palencia pierde casi la mitad de lo exportado en marzo del año pasado y Valladolid un tercio, marcadas por la caída del sector del automóvil. Sin embargo, Salamanca casi triplica sus cifras por el tirón de los bienes de equipo. El presidente de la Junta se ha reunido por videoconferencia hoy con representantes de los sectores de la hostelería y el comercio. Les ha pedido una mayor implicación en la desescalada y extremar la seguridad y la higiene en sus establecimientos. En esa videoconferencia también ha participado el vicepresidente, Francisco Igea, que niega que la propuesta de la Junta para pasar a la fase 1 el lunes se produzca por presión política, social o económica. Si la gente piensa que ellos ganan el cambio de fase por presión política, por presión social o por presión económica,
perderemos ese compromiso. Y eso hará que nos pongamos todos en riesgo. De aquí salimos juntos o no salimos. El Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León hace balance de las actuaciones llevadas a cabo durante el estado de alarma. Este organismo ha asesorado y ha ayudado estas semanas a más de 15.800 empresas y autónomos y ha facilitado a más de 3.500 usuarios cursos online gratuitos sobre financiación, protección de datos, ERTES y avales ICO. Algunos municipios toman ya medidas para facilitar la apertura de las terrazas de los bares una vez que pasemos a la fase 1, si es que el Gobierno da el visto bueno este viernes para hacerlo el próximo lunes. Ávila tramita ya la supresión de la tasa este año y en León además se amplían los espacios para su ubicación. El objetivo fundamental de este decreto es facilitar el inicio de la actividad económica y preservar, por tanto, el empleo de un sector tan importante en la ciudad de León como es el sector de la hostelería. Finalmente, Pedro Sánchez ha tenido que claudicar con su idea de prorrogar el estado de alarma 35 días más. Ha cedido ante Ciudadanos, que ayer dejó claro que solo le apoyaría si eran 15 días y queda de nuevo en evidencia sus frágiles apoyos en la Cámara. Sara Ayuso está en el Congreso de los Diputados. Este nuevo acuerdo entre Sánchez y Arrimadas acarrea otros compromisos por parte del Gobierno. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En el plano económico, el Gobierno se compromete a agilizar el pago de los ERTES, las prestaciones por ERTES, a ampliar un mes más la moratoria en el pago de los impuestos y para los autónomos a desvincular del estado de alarma las prestaciones por cese de actividad. Además, el mes de julio será un mes hábil en el Congreso de los Diputados y, por último, el Ejecutivo se ha comprometido a preparar un plan B, una salida ordenada de este estado de alarma. Hasta 5 minutos antes de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el 27 de junio era la fecha que manejaba el Ejecutivo para la quinta prórroga del estado de alarma. Finalmente, el Gobierno cede ante Ciudadanos y el decreto que llevará al Congreso de los Diputados será solo por 2 semanas. Un estado de alarma que el Gobierno solicita que se prorrogue hasta el próximo día 7 de junio a las 00 horas. Ciudadanos consigue así arrinconar a Esquerra Republicana que no sean decisivos en la votación y desvincular la mesa de diálogo con Cataluña de la lucha contra el coronavirus. No podemos admitir que encima de la mesa se pongan chantajes nacionalistas frente a la igualdad de España, con réditos políticos que no tienen que ver con la lucha contra la pandemia. La portavoz reconoce que esa fecha es la que tenía mayor consenso entre los grupos, pero niega que el diálogo con la Generalitat estuviese entre las condiciones de Ciudadanos. Son cuestiones económicas o de plantear como hábil el Congreso de los Diputados. No me consta ninguna otra cuestión que no esté dentro de ese contexto. Medidas económicas como la ampliación de un mes en la moratoria de impuestos, agilizar el pago de los ERTES y la desvinculación de la prestación por cese de actividad de los autónomos del estado de alarma. Además, julio será hábil en el Congreso de los Diputados. Este nuevo apoyo de Ciudadanos al Gobierno sigue provocando mucha controversia interna entre los de Inés Arrimadas. Marcos de Quinto ha anunciado que abandona el partido. El ex vicepresidente de Coca-Cola ha explicado su decisión por Twitter. Dice que por diferencias con algunas decisiones. Desde Ciudadanos afirman que mañana será su último pleno como diputado y votará según lo que le indique su grupo parlamentario. El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, ha comparecido esta tarde en el Congreso para dar explicaciones por la polémica pregunta sobre los bulos y el control de la información de fuentes no gubernamentales que incluyó en el barómetro del pasado mes de abril. Allí PP y Vox han pedido su dimisión porque dicen que ha dilapidado el prestigio del CIS al ponerlo al servicio del Gobierno. Sara Ayuso, volvemos contigo. Tezanos incluso ha sacado pecho de ser socialista. Sí, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas ha defendido los cambios metodológicos que ha introducido en los barómetros, la denominada como cocina, y ha justificado que hoy día es muy difícil elaborar las encuestas y adivinar que van a votar personas que ni siquiera tienen decidido su voto. En este sentido, ha recordado que las encuestas tienen un margen de error y ha recomendado a los diputados que no se fíen de estos datos. En tono distendido, al Partido Popular le ha dicho que si sigue así va a volver a perder las
las elecciones y, como decías, José Luis, ha presumido de afiliación. Para Tezanos no es incompatible militar en un partido y presidir el Centro de Investigaciones Sociológicas. Efectivamente, yo tengo el carné del PSOE desde el año 1973, que es el primer año en que se dieron carnés en el interior, como se decía entonces. Estaba conectado desde algunos años anteriores también a esa organización, pero fue el momento. Yo tengo todavía ese carné de 1973 con mucho orgullo. Por cierto, que hoy Pablo Iglesias ha avisado que los próximos en sufrir un escrache en casa pueden ser Ayuso o Abascal, si acaban generalizándose las protestas en la calle. Bueno, veíamos al socialista Tezanos hace unos minutos en el Congreso, pero esta mañana hemos conocido otro barómetro del CIS y, al contrario de lo que vienen arrojando todas las encuestas nacionales estos días, según Tezano, la crisis del coronavirus no pasa factura al Gobierno, sino todo lo contrario, sale reforzado. Curioso es que el único partido que sube es precisamente Ciudadanos, que ahora es el aliado necesario de Pedro Sánchez. No hay desgaste para el Gobierno, según el barómetro del CIS. Más de 7 de cada 10 encuestados sigue respaldando la gestión que el Ejecutivo está haciendo de la crisis del coronavirus, aunque el porcentaje baja respecto a abril. Un 19% aboga por que siga la crítica. Favorable a las aspiraciones del Gobierno, el 88% que respalda la prórroga del estado de alarma. De ellos, más de la mitad, eso sí, con medidas de alivio. Además, un 60% cree que deberían mantenerse más tiempo medidas de confinamiento y 8 de cada 10 dice que lo ha llevado razonablemente bien o muy bien. Un 90% clama por una reforma de la sanidad para la que pide más recursos, plantillas y coordinación con las comunidades. Y ante la pregunta más repetida, más de la mitad, un 52%, sitúa la salud como la primera preocupación. Un 23% la economía, mismo porcentaje que los que le dan la misma relevancia a uno y otro asunto. Ninguno de nuestros políticos aprueba, aunque Pedro Sánchez se queda cerca con un 4,9, seguido de Inés Arrimadas con un 4,3. Es la formación que lidera Arrimadas quien más sube en intención de voto, casi 4 puntos. El PSOE se mantiene a 11 del Partido Popular, que retrocede 8 décimas respecto al anterior barómetro. Vox quería celebrar este sábado manifestaciones en coche contra el Gobierno en las 9 capitales de provincia de Castilla y León, pero las subdelegaciones del Gobierno se lo han denegado. No obstante, el partido de Santiago Abascal sigue en su empeño y ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad esta decisión. Insisten en que se trata de una caravana de vehículos donde los ocupantes tienen que mantener forzosamente las distancias de seguridad. Los integrantes de Vox en la región entienden que los castellanos y leoneses tienen todo el derecho del mundo a manifestarse contra la gestión en esta crisis sanitaria del Gobierno, si así lo consideran. Por eso han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la decisión de las 9 subdelegaciones de Gobierno de Castilla y León de prohibir esa movilización que va a ser a nivel nacional este sábado 23 de mayo. Dicen desde Vox que no tiene ningún sentido porque la Constitución les ampara en el derecho que tienen de reunirse de forma pacífica. Aseguran además que no van a poner en riesgo la salud de nadie, ya que la movilización se realizaría con coches y en la caravana se respetarían las distancias de seguridad con los viandantes y con los manifestantes. Solamente Cataluña y Castilla y León han prohibido esta manifestación que Vox va a hacer en el resto de España este sábado. Cumplen con todos los requisitos de seguridad sanitaria que plantea el Gobierno. Por lo tanto, no estamos conformes, no entendemos que no se permita esa manifestación y tanto es así como que Vox ha recurrido esa decisión y estamos esperando que los tribunales se pronuncien. Desde hoy ya podemos volver a pasar la ITV del coche. Han abierto todas las estaciones de la comunidad. Eso sí, se recuerda que la cita previa es obligatoria y que es preferible pagar online. Se busca así reducir contactos, aglomeraciones y esperas excesivas.
Llegamos y nos ponemos en la cola para pasar la ITV a nuestro coche. Lo primero que tenemos que hacer una vez que entremos dentro será limpiarnos las manos y ponernos estos guantes. Luego tendremos que ponernos aquí en la fila teniendo la distancia de seguridad con los demás clientes y también la mampara con los trabajadores. Estas señales del suelo nos indican a la distancia a la que tenemos que estar de los demás. El aforo se reduce a 6 personas. En las zonas donde los clientes van a estar, la zona de recepción de la documentación. También hay carteles que nos recuerdan las normas. El proceso de inspección del vehículo ha cambiado. Antes nos montábamos en el vehículo y verificábamos una serie de características o de parámetros. Con las indicaciones del técnico haremos lo que nos pida. ¿Se pone el cinto, por favor? Ellos ya no se montarán en el coche. Además, irán todos con equipos de protección. Máscaras de protección, van a tener guantes, van a tener mascarillas. Es el día de reapertura y de momento tienen pocos clientes. En torno a 150. La cita previa se tendrá que hacer a través de Internet. Incluso los clientes que hayamos rechazado anteriormente, que antes no pedían cita previa. Y también se pide que se pague de forma online. Todo lo que sea evitar la manipulación de dinero es conveniente. Así, cumpliendo todas las pautas, conseguiremos pasar la prueba. La Audiencia Provincial de Zamora ha absuelto de delito de homicidio a una mujer que mató a su marido el pasado mes de septiembre. Todo ocurrió tras una discusión banal entre el matrimonio. Alba Villalba, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál ha sido la resolución de la sentencia? ¿Cuáles son los argumentos? Buenas tardes. Pues sí, la Audiencia Provincial de Zamora ha absuelto del delito, como bien decías, de homicidio a esa mujer que mataba a su marido el pasado mes de septiembre en un barrio de la capital, en el barrio de Las Viñas. Eso sí, ha ordenado el ingreso en un centro psiquiátrico penitenciario de la acusada porque considera que sufre enajenación mental. Así, la sentencia confirma esa conformidad entre tanto la Fiscalía como el abogado de la acusada, que además prueba esa sentencia también que la mujer agredió a su marido y cuando éste se encontraba en el suelo aturdido le asfixió hasta que pudo comprobar que ya se encontraba sin vida. Por último, esa sentencia también señala que la mujer no se encontraba en plenas facultades en el momento de los hechos, ya que sufre alucinaciones olfativas y también ideas delirantes. Y hoy hemos conocido nuevos datos relacionados con la violencia de género. En 2019 el número de víctimas con protección o medidas cautelares aumentó en Castilla y León. Fueron en total 1.534 víctimas, 82 más que el año anterior. Según estas cifras del Instituto Nacional de Estadística, nuestra comunidad casi triplica en porcentaje la subida de la media nacional, que fue de un 2%. A partir del próximo curso, tener un 5 de media será suficiente para poder optar a una beca completa. El Gobierno elimina los requisitos académicos y será la renta de las familias la que determine si se conceden o no estas ayudas. Cambios también en el presupuesto dedicado a becas, que aumentará más de un 20% hasta llegar a los 1.900 millones de euros. La música no ha parado durante el confinamiento y esta etapa nos va a dejar muchas canciones grabadas por completo en las casas de los artistas. A la lista se une Coti, que presenta su adelanto de su nuevo disco. La canción se llama Por ahí y recoge las ganas que todos tenemos de recuperar los encuentros con las personas que queremos. Fue grabada y mezclada de forma remota entre Argentina, Uruguay y España. Con la música optimista siempre de Coti, terminamos hoy. Enseguida los deportes. Hasta mañana. Servicio de confianza, soluciones de calidad, ascensores Cener, soluciones de altura. En menos de una semana los centros de alto rendimiento de la comunidad podrían volver a estar operativos. Algunos, como el CAEP de Soria, se preparan para una ansiada reapertura que podía haber sido efectiva desde la jornada de ayer.
Buenas tardes. Nuestros equipos de Segunda B y Tercera inmersos en el playoff ya saben las fechas en las que tendrán que buscar el ascenso de categoría. Ricardo Álvarez, buenas tardes. Recordamos que será un playoff express. Se disputará esa fase final que prepara la Federación y que tiene a 6 equipos de la comunidad involucrados, 2 de Segunda B, la Cultural Leonesa y el Valladolid Promesas, y 4 de Tercera, el Zamora, la Arandina, la Segoviana y el filial del Numancia. El 8 de junio estos 6 equipos conocerán a sus rivales en unas eliminatorias que empezarán el 18 y el 19. Las semifinales serán el 22 de julio, la final de Tercera será el 25 y las finales de Segunda B el domingo 26. Recordamos que todos estos partidos se jugarán en un campo neutral con instalaciones en las que tendrán que estar concentrados todos los equipos. Más cosas. El mundo del baloncesto se posiciona en contra de la vuelta de la mejor liga de Europa. De hecho, les damos un dato de lo más esclarecedor. De los 157 jugadores que forman la Liga CB, 107 no son partidarios de que se reanude la competición. Entre ellos, toda la plantilla del Barça y del Baskonia y 14 de los 16 jugadores del Real Madrid. En el San Pablo Burgos, los 10 jugadores encuestados también estarían en contra. Un equipo azulón que ya ha comenzado con los entrenamientos grupales. Sin mirar el dinero, sin mirar nada de nada, pues se podía haber empezado la temporada que viene ya directamente. Pues del negocio, ¿no? En general, porque al final alrededor del deporte hay mucho tipo de negocio y es ocio al final, ¿no? Y también es entretenimiento. Entonces, pues bueno, por muchos intereses merece la pena que siga. Bueno, ver cómo poco a poco el corazón olímpico del deporte empieza a latir otra vez aquí en Madrid y ver a los deportistas con la ilusión, con las ganas que vienen después de las dificultades que han tenido estos 2 meses largos. Son las palabras de la presidenta del Consejo Superior de Deportes mostrando su satisfacción con la reapertura de los centros de alto rendimiento, instalaciones que aquí en Castilla y León todavía no han abierto sus puertas pese a poder haberlo hecho ya. Las de Soria, por ejemplo, estarán operativas como muy tarde este próximo lunes. Tras el cumplimiento de los pasos administrativos, serán los deportistas del más alto nivel los primeros que puedan entrenar desde el lunes en el CAEP. Se trata de Dani Mateo, Sebas Martos, David José Pineda y David Bustos. A continuación llegará el turno de los deportistas de Castilla y León vinculados a programas de tecnificación de ámbito estatal. Estos 2 grupos suman 40 deportistas. A partir de ahí entra un tercer grupo, que también tiene esa calificación de deportistas de alto nivel o de alto rendimiento y que están adscritos a un centro de entrenamiento distinto del propio CAEP. En este caso, la norma habilitante autoriza el acceso al centro de entrenamiento de su provincia, como es el caso en este caso del centro de entrenamiento. Ahí tendríamos una deportista de alto nivel, que sería Marta Pérez, 2 deportistas de alto rendimiento de judo y otros 3 de triatlón. La autorización para la vuelta a los entrenamientos en el CAEP está dentro de esas medidas introducidas al margen de lo previsto en las fases de desescalada. Si en ese próximo fin de semana no se produjera el pase de Soria a la fase 1, también se podía aperturar, puesto que estaría habilitado por esa norma para abrir el centro, en este caso en fase 0. Las que no volverán esta temporada serán las chicas de la concentración permanente femenina junior de voleibol. También adscritas al CAEP, en el momento en que se decretó el estado de alarma, volvieron a sus domicilios, la gran mayoría fuera de la provincia de Soria. Nos vamos, más deporte mañana a las 3 de la tarde. Nosotros, como siempre, regresamos a las 9. Les espero. Feliz noche y hasta mañana.